Hola, muy buenos días. Mi nombre es Brianda Zorrilla Martínez de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la licenciatura en Marketing Digital. El día de hoy abordaremos el tema de comunicación oral y escrita. Bueno, vamos a ver tres temas a abordar, que es la comprensión y expresión oral, las características de la voz y las técnicas de comunicación oral. Bueno, iniciamos con comprensión y expresión oral. Para la comprensión y expresión oral debemos desarrollar habilidades y estas habilidades nos ayudarán para llegar a ser un comunicador competitivo. Exige llevar la acción de nuestras aptitudes, las cuales deben reflejarse en actitudes que den como resultado actuaciones eficaces. Pues es así como aptitudes y actitudes y habilidades y el actuar de cada uno influyen notablemente en la forma de ser y en la comunicación oral con las demás personas. Pero para eso tenemos algo muy importante que decir, pues la clave para lograr la competencia en la comunicación depende entonces de la capacidad de desarrollar habilidades que nos permitan adaptarnos con facilidad a los tipos más variados de situaciones y actuar en la forma que aprueben los demás y uno mismo. Es decir, como nos sintamos más cómodos. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que expresarnos de manera incorrecta. De acuerdo a Ángel Majorana, en su libro El arte de hablar, menciona que hay dos tipos de habilidades en la comunicación, las innatas y las aprendidas. Bueno, de esto se deriva que hay aptitudes innatas y derivadas, naturales y adquiridas. El estudio integra y templa, pero no crea. Por otra parte, todo orador tiene una manera propia de concebir y expresarse. Lo que es útil a uno perjudica a otros. En este orden no existen normas constantes, tampoco hay categorías fijas. ¿Qué quiere decir? Que como individuos cada uno se expresa y entiende de manera diferente, por lo cual para poder llegar a entender a las demás personas y nosotros entenderlos a ellos, tenemos que desarrollar habilidades. Pero bien, vamos a reconocer que algunas personas ciertamente tienen cualidades naturales sobresalientes que influyen para tener éxito en su comunicación. Una constitución física armoniosa, simpática, una voz sonora, un carácter firme y honesto, etcétera. Existen también aptitudes como la entonación de la voz, la fluidez al hablar, la gracia de los movimientos corporales, la expresión de gestos, la dirección de las miradas, etcétera. Todas estas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas hasta llegar a convertirse en verdaderos talentos. Bueno, pero para ello, ¿cómo voy a desarrollarlo? Muy fácil. Hay una fórmula de las tres Vs, de elementos que son los siguientes: visuales, vocales y verbales. Los estudios de Albert Mehrabian, uno de los principales expertos en la comunicación interpersonal, señalan que para lograr la efectividad de la comunicación es importante la unión de estos tres tipos de elementos que se relacionan en un mensaje cada vez que hablamos. Y como bien ya los mencioné, son visuales, vocales y verbales. Bueno, en visuales, ¿qué pueden ser? Nuestros gestos, nuestros ademanes, como por ejemplo en vocales, nuestra entonación, la forma en que nos expresamos, la rapidez en que hablamos. Y en las verbales podría confundirse con las vocales, pero allí entra la parte de nuestro lenguaje, la parte de qué tan rápido o qué tan lento hablamos. Al unir estos tres elementos, sin duda, vamos a poder expresarnos de manera correcta. Pero para poder hacer todo esto hay algo muy importante. Ahora vamos a abordar las características de la voz. Y pues bueno, por medio de la voz es por donde nos comunicamos, ¿cierto? Pues la voz está dotada de diferentes cualidades acústicas, que son el timbre, el volumen, el tono, la duración o velocidad y ritmo. Estas cualidades están directamente relacionadas con la postura de nuestro cuerpo, el tono muscular y la gestión óptima de nuestras emociones. Y todo esto tiene lógica y se relaciona. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar un discurso, ciertamente nuestra voz
es la que emitimos, ¿verdad? Y si nosotros estamos nerviosos, en nuestra voz va a ser notorio. Pero bueno, para esto, una buena comunicación oral va a requerir de las características de nuestra voz. Y nuestra comunicación oral va a necesitar sencillez en nuestro discurso, empleo mínimo de palabras, hablar de forma concisa y lógica, fuerza expresiva y considerar sobre todo que el que nos escucha es un ser humano. A veces olvidamos eso, por ejemplo, en una discusión, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver técnicas de la comunicación oral. Bueno, las técnicas de participación oral, sobre todo, una presentación oral de un tema frente a un grupo puede hacerse de forma individual o colectiva. Hay diferentes maneras de realizar una actividad de comunicación oral siguiendo procedimientos diversos formales e informales. Para ello existen dos tipos: técnicas de participación oral individual y técnicas de participación oral colectiva. En la individual encontramos la charla, la conferencia y el discurso. Y en la colectiva, diálogo, entrevista, discusión, debate, mesa redonda, simposio, panel, foro, seminario, etcétera. Hasta aquí hemos abordado tres temas que son muy importantes para poder nosotros expresarnos y entender. ¿Pero qué hemos aprendido? Bueno, aprendimos que la comprensión y la expresión oral son habilidades fundamentales en la comunicación humana, que las características de nuestra voz, que es un vehículo de nuestra identidad y de nuestras emociones, nos van a ayudar a facilitar la comprensión del mensaje y hacer que ésta sea más memorable. Y en las técnicas de la comunicación oral, en este mundo tan globalizado, tenemos que desarrollar habilidades, tenemos que desarrollar estas técnicas que sin duda nos ayudarán en nuestro empleo, en nuestro trabajo laboral e inclusive si en algún momento llegamos a tener una empresa, en poder nosotros dar las instrucciones de formas correctas y coherentes. Quisiera compartirte estas diapositivas al término de nuestra sesión, que por cierto ya va a terminar. Y si tienes alguna duda, por favor, escríbeme. Gracias.